Dios es bueno, amén. Amén. Dios es bueno. Amén. Sí. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Dice el apóstol: tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez. Nada nos podrá separar de su amor. ¿Ven? Por eso estamos acá. Que usted diga, pero tengo problemas, tengo circunstancias difíciles, pero tienes vida. Mientras haya vida hay esperanza. ¿Amén? Mientras haya vida hay solución. Y tienes vida hoy porque Dios así lo quiso. Porque Él sabe lo que ha puesto en ti. Y porque Él te va a dar la victoria. Porque Él te va a dar la victoria. Amén. Sino que hay circunstancias que tenemos que pasar y tenemos que vivir. Son necesarias. Diga que está a su lado, todo es necesario. Todo es necesario. Tóquelo en el hombro, dígale, todo es necesario. Todo es necesario. O sea, los que aman a Dios, todo obra para bien. ¿Verdad? Todo obra para bien. No solamente cosas buenas, cosas que parecen malas, ¿cierto? Todo obra para bien. Todo. Dios es tan poderoso que Él es capaz de transformar la situación más difícil en algo a tu favor. ¿Usted lo cree? Yo no sé si usted va a salir de este lugar creyendo, pero Dios es el único que puede transformar la situación más difícil a tu favor. Que todo comience a obrar a tu favor. Que cuando el ser humano o el hombre, las personas te digan el caso está perdido, usted lo perdió todo, Dios siempre es el que tiene la última palabra. Y si Él dice que se ha devuelto todo, así tiene que suceder. ¿Eh? En un abrir y cerrar de ojos Dios puede transformar la situación. Porque a veces decimos, ¿qué de bueno puede salir de lo que estoy viviendo? ¿Qué de bueno puede salir? Como las personas de pronto que están en Ecuador y están diciendo, ¿qué de bueno puede salir de todo esto? Son cosas que nos ponen a pensar, ¿verdad? Hubo mucha gente que murió. Ustedes han escuchado los audios, yo se los he mandado. Conozco gente allá donde estuve predicando en algunos lugares que sufrieron y ahora están enterrando a sus familiares. La pregunta para ellos es, ¿será que Dios nos dejó? ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? Porque muchas veces nos suceden cosas que parecen no tener sentido. No sé si a alguno le ha pasado. ¿Qué sentido tiene todo esto? Si yo oro, si yo ayuno, si yo me estoy portando bien, si estoy buscando de Dios y parece que todo va en retroceso, va de mal en peor, las cosas no avanzan, siento que no avanzo, siento que no sigo. Pero es que es un proceso en el que Dios te está llevando porque Dios está tratando con tu carácter, Dios está tratando contigo para desacomodarte y hacerte que tú puedas ver desde la perspectiva que ve Dios. Desde arriba se ve mejor todo, ¿verdad? Es lo mismo estar yo aquí frente a ustedes a de pronto montarme en un segundo piso y mirar desde arriba. Desde arriba se ve mejor la solución. Cuando tú aprendes a confiar en el Señor y a descansar en Él, tú sabes que Él está en control de la situación. Cuando sabes que Él está en control, puedes tener paz en tu corazón. Mire, la paz que Dios da no significa la ausencia de problemas. El mundo hoy día busca una paz reflejada en un cese de armas, en un cese de violencia. Pero eso siempre va a estar. Si no es uno, es el otro. ¿Sí o no? Siempre la inseguridad va a estar, siempre la violencia va a estar. La paz que Dios da es una quietud y es una tranquilidad en medio de la situación más difícil. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cuál es el primer sentimiento que recibimos o que manifestamos cuando estamos preocupados, cuando hay una situación difícil, cuando pensamos que no vamos a poder? Es el miedo, ¿verdad? El miedo nos paraliza. El miedo nos hace muchas veces que la fe decaiga.
Pero Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Amén? ¿Qué de bueno puede salir de la muerte de alguien? ¿Qué de bueno puede salir de que me botaran del trabajo? ¿Qué de bueno puede salir de la situación que ahora estoy viviendo en mi familia, de ese hombre que me dejó, o de lo que estoy sufriendo, pastor? ¿Qué de bueno puede salir ahora? Yo no puedo decirte, pero Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Solo puedo decirte que en Dios no hay retrocesos, en Dios solo hay avances. ¿Está de acuerdo conmigo? En Dios no hay retrocesos, en Él hay avances. No es que ahora estoy en bachillerato y Dios me va a hacer volver a la primaria, no. Las situaciones te hacen creer que eso está ocurriendo, pero en Dios está ocurriendo un avance. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de José? ¿Saben quién fue José? La saben, ¿verdad? José vivía con sus hermanos, con sus padres, y era el hijo preferido de su papá. ¿Cómo se llamaba el papá de José? Jacob, ¿verdad? Él amaba a José mucho, porque era el hijo de Raquel. Recuerden que Jacob tenía 2 esposas. Raquel, que no podía tener hijos, ¿verdad? Dios le da esa oportunidad, y tiene a José y tiene otro menor. Pero resulta que los hermanos le tuvieron envidia, y no sé si a usted le ha pasado alguna vez cuando su familia se levanta en contra, ¿verdad? Es algo difícil. Su familia se levantó en contra de José y resolvieron en matarlo. Sino que uno de sus hermanos, Judá, dijo, no nos matemos, tirémoslo a una cisterna era un hueco, ¿verdad? Tirémoslo a la cisterna y tomemos esa túnica que él tiene, matemos un cordero, la llenamos de sangre y vamos donde nuestro padre y le decimos que un león lo mató. Imagínense todo lo que ellos ya estaban tramando en esa historia. Métase en la película. Y hicieron de esa manera, y cuando venía una caravana, dice que venía una caravana por el desierto comprando esclavos a José, lo tomaron a su propio hermano y lo vendieron como un esclavo. ¿Había pecado José? ¿Se había portado mal? ¿Le robaba al papá? ¿No le hacía caso a la mamá? No. Porque es que muchas veces comenzamos a buscar preguntas a las situaciones que estamos viviendo y comenzamos, entonces no falta el que te llegue y te dice, estás en pecado, arrepiéntete, porque es que Dios es un Dios de amor, no es posible que estés viviendo eso. ¿Algún error cometiste? ¿No le ha pasado? Comienza la gente a criticar, eso es que está en pecado, o eso es que está siendo desobediente, ay pobrecito, eso es que Dios lo está castigando por algo que hizo. Y resulta que no es así, sino que hay un propósito ya elaborado por Dios. Mientras tú te pones a pensar y a tratar de sacar promedios o a pensar qué será de tu vida y qué será de todo lo que estás viviendo, ya Dios tiene algo listo, planeado para ti. Amén. Hay un propósito en todo, sino que las circunstancias ciegan nuestros ojos para que no podamos ver ese propósito y parece que se nos esconde. Eso le pasó a José. Imagínense lo difícil es que traigamos a José a estos tiempos y que lleguen tus hermanos. ¿Cuántos tienen hermanos acá? Que lleguen tus hermanos, te hagan la vuelta, ¿verdad? Te lleven por allá, por las flores, por aquellos lados y te entreguen para que sea secuestrado. Llévenselo lo más lejos posible, que desaparezca. ¿Cómo se sentiría usted? Si esos son la familia, ¿para qué enemigos, verdad? Imagínese eso. ¿Cómo se sintió José? Dejándolo todo, pero es que Dios necesitaba apartar a José de su casa. En Génesis, en el capítulo 12, usted puede leer cuando Dios llama a Abraham. ¿Qué le dice Dios a Abraham? ¿Sal de dónde? De tu tierra y sal de tu parentela hacia el lugar que yo te mostraré. Dios no le dio un lugar específico, simplemente le dijo, sal, deja todo lo que
te pertenece, deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu familia y vete al lugar que yo te voy a mostrar, porque Dios necesitaba sacarlo de su comodidad, sacarlo de la idolatría, sacarlo de su estilo de vida para llevarlo hacia algo nuevo. Cuando hay un propósito de Dios planeado para ti, tú vas a sentir que la prueba es fuerte, tú vas a sentir que el proceso es fuerte, tú vas a sentir que ya no puedes más, vas a sentir que no le ves salida y que todo está oscuro, pero en esos momentos es cuando tu fe comienza a fortalecerse y a florecer y a decir, aunque yo no vea nada, yo creo que Dios está en control. Dale ese aplauso al Señor. Yo creo que Dios está en control. Ese es el cristianismo, ese es el evangelio que vivimos, cuando entendemos que Dios está en control y que todo obra para bien. Y José fue llevado como esclavo, caminando por el desierto. Yo me imagino todos los días de José caminando por el desierto y quizás criticando o renegando o preguntándose, ¿qué hice Dios para merecer esto? Porque cuando nos visita la crisis nosotros no la buscamos. ¿O cuántos aquí están buscando que lo echen de su trabajo? Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos están buscando aquí que se le muera un familiar? Nadie. ¿Cuántos están buscando aquí aparentemente quedarse en la quiebra? Nadie. Pero son cosas que suceden porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Son cosas que no vienen. No es porque tengas una mala racha, no es porque de pronto dijiste me levanté con el pie izquierdo o de pronto, qué sé yo, hice algo malo. No, es porque Dios está trazando un camino nuevo para ti. Quiere sacarte de ese nivel porque es que el ser humano se acostumbra a vivir siempre en lo mismo. No sé si usted ha conocido gente que todo el tiempo se vive quejando de la vida. ¿Si ha conocido gente así? Nadie mirándote al lado. Todo el tiempo se están quejando de la vida, que el trabajo, que otra vez ir a trabajar, que la situación, que ya no hay plata, que no alcanzó el dinero, que esto, que lo otro. Todo el tiempo se están quejando de la vida. Personas que no valoran lo que Dios ha puesto allí. Y por estar con esas personas quizás también se nos comienza a pegar a nosotros. Nos comenzamos a quejar todo el tiempo. Y cuando vamos a la iglesia lloramos no porque sentimos la presencia de Dios, sino porque nos sentimos cada vez más cargados y preocupados. Pero cuando hay un propósito de Dios en medio de todo, quiero que salgas de este lugar teniendo algo bien en claro. Todo está obrando para bien, aunque no lo entiendas. En Dios no hay retrocesos, hay avances. Esta palabra no era la que yo había preparado anoche para leer. Esta palabra me la está dando Dios ahora apenas, porque Dios conoce la necesidad de cada uno de los que estamos acá. ¿Cuántos se han sentido en esta semana como que la vida les ha golpeado duro? Muchos golpes bajos, ¿verdad? Como en un ring de boxeo y tú sientes que no te puedes levantar y estás esperando que suene la campana como que para tomar un respiro, ¿no? Y quieres como que tirar la toalla y Dios está ahí diciéndote, ánimo, levántate, todavía no, yo sé que puedes un poco más, porque ¿quién te conoce más que Dios? ¿Qué te crea? La Biblia dice que Él sabe hasta cuánto podemos soportar. ¿Tú quieres saber cuál es el tamaño de tu fe hoy? Tu fe esta semana subió un poco más, se hizo más fuerte. ¿Sabías eso? ¿Tú quieres saber cuál es el tamaño de tu fe? Mira el tamaño de los problemas que estás viviendo. Si no tuvieras la fe suficiente, no estarías de pie hoy aquí. Dios está obrando algo. Y José salió allá, llegó a Egipto, llegó al lugar para el cual Dios lo tenía destinado. Pero en Egipto comenzó otro proceso, porque José llegó a la casa de Potifar. ¿Se acuerdan de Potifar, verdad? El viejo Poti recibió a José en su casa y lo puso a trabajar, ¿cierto? Le dio toda la confianza porque José era una buena persona y trabajaba, era un hombre trabajador, era un hombre inteligente que sabía que era un hijo de Dios también.
en medio de todo. Y José comenzó a trabajar en la casa de Potifar. Y dice la palabra de Dios que Potifar lo puso como mayordomo de todos sus bienes. Pero déjame decirte algo, ese no era el lugar que Dios tenía para José. Ya que está a tu lado, todavía no has llegado al lugar. Todavía no has llegado al lugar. Todavía no has llegado al lugar que Dios tiene para ti. El lugar final. ¿Por qué te digo esto? Porque en la casa de Potifar las cosas se colocaron color de hormiga. Porque José amaba a Dios y se guardaba para Dios, pero se levantó la esposa de Potifar. Una mujer elegante, una mujer con dinero, ¿verdad? Un buen partido, dirían muchos, ¿cierto? Que podría darle a José todo lo que él quisiera debajo del cuerda, ¿sí? Muchos hombres que no tienen a Dios en su corazón pensarían, José lo pensó. Y esta mujer se le acercaba todos los días a José. Yo creo que todo comenzó con una mirada cuando José llegó a la casa y dijo, wow, qué hombre, como me lo recetó el médico. Son cosas que se presentan inclusive cuando el esposo no está bien con la esposa, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado en la casa. Y José le caía bien a aquella mujer. Un día Potifar se va de viaje, decide ser en viaje de negocios y le dice a José, te dejo a cargo de toda mi casa. Cuando es de todo. Ese día cuando Potifar se fue, la mujer dijo, este es mi momento, este es mi espacio, este es el momento, es la papaya, voy a aprovechar. Y vio a José solo y se le acercó y empezó a decirle, José, trae un vasito con agua. José, por favor, no puedo abrir la ventana del cuarto, ayúdame a abrirla. José, es que voy a cambiar de lugar la cama, ayúdame. José, siéntate aquí un momentico. Y empezó quizás a hacerle masajes. Y empezó quizás a tocarle el rostro, a acariciarlo. Como la tentación cuando viene en nuestras vidas, nos seduce. Amén. El enemigo no te va a tentar con algo que a ti no te gusta, sino con algo que te llama la atención, ¿sí o no? Porque la Biblia dice que cada uno cae en la tentación cuando de su propia concupiscencia, cuando su propio deseo de la carne, esta cama Wayne, este deseo de la carne, es seducido y es atraído. Todo comienza con un pensamiento y cuando le das ese lugar, ese pensamiento, por eso dice, usted puede leer Santiago el capítulo 1, yo le voy tirando las lecturas, usted las va anotando y las puede leer y estudiar ahí en su casa. Dice que de la concupiscencia somos seducidos y atraídos. Y una vez la tentación da luz el pecado, y el pecado da luz ¿qué? La muerte. Cuando se ha concebido la luz la muerte. José pensaba en todo esto y decía, ¿qué hago? Como Mero, ¿verdad? Piensa. ¿Cuántos han estado en esa situación? ¿Qué hago? No sé qué hacer, Dios mío. Es que este negocio es muy bueno y me están diciendo, ¿verdad? Muy bueno, hay plata, yo necesito plata. Esta bendición se me presentó, gloria a Dios. Es como el que va caminando y se le cae la cartera y usted la abre ahí como 500,000 pesos. Lo que necesitaba, Señor, gracias. Gloria a Dios por eso. Eso no es una bendición. La Biblia dice, la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Ahí usted evalúa si es una bendición que viene de parte de Dios. José sabía que eso no era ninguna bendición. Ahora, él podía irse debajo del cuerda y esto me va a mantener. Pero él sabía que Dios lo estaba observando. Él podía ser el mismo obstáculo para que el propósito de Dios se cumpla. A veces el obstáculo para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros no está a nuestro alrededor, está en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, le dice a su discípulo Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Estás teniendo cuidado de ti mismo?
Te estás dando cuenta que en medio de lo que estás viviendo hay tentaciones que te están llegando, que te están llamando la atención y que puedes considerarla como una bendición, pero es algo que parece, pero no es. Y es allí donde tienes que tener el discernimiento y la sabiduría y el dominio propio para decir no. Por eso José se levantó y dijo que no. Y cuando él quiso correr, la mujer lo agarró de la túnica, lo jaló, quedó en paños menores y él salió corriendo. Y aquella mujer comenzó a gritar y a decir que era que José lo había intentado violar. Y José, no, yo no lo hice. Y cuando llegó el esposo, llamó a cuentas a José y ella decía, aquí tengo la evidencia. Aquí tengo la ropa. Él quiso entrar a mi cuarto, acomodar la cama, abrir la ventana, y quiso violar. ¿Saben qué hizo Potifar? Le creyó más a su mujer, porque era su mujer. Peligrosa, pero era su mujer. Y por esa causa José fue mandado ¿a dónde? A la cárcel. Si usted fuese José, ¿qué hubiese dicho? Hubiese renegado. Me vendieron mis hermanos, caminando por el desierto, me contratan en la casa de Potifar, cuando todo parece color de rosa y que ya comienzo a crecer, a producir y que ya todo está, y pastor, ya estoy en bendición, porque José iba a la iglesia y le preguntaban, ¿cómo está José? Estoy bien, ya me nombraron mayordomo. Y al día siguiente vas para la cárcel. Ajá. ¿Dónde está la bendición ahí? No es que Dios es un Dios de avances, sino de atrasos, no de retrocesos. ¿No se preguntaría usted eso? ¿Acaso no es lo que usted se está preguntando hoy con la situación que usted está viviendo? Cuando no tenía a Dios, tenía carro, casa y beca. Ahora que tengo a Dios, ni carro, ni casa, ni beca, ni para acabar de juntar, mi novia me dejó y el carro se lo movió. Tremendo, ¿verdad? Es ahí donde vienen los cuestionamientos. Me botaron del trabajo. Tenía seguro los 2 millones, los 3 millones de pesos, y ahora ¿qué voy a hacer? Porque es que Dios tiene pensado para ti el doble de lo que te ganabas en tu trabajo. Pero usted conoce, le decía ahorita, conoce gente que se queja todo el tiempo, vive en cama de clavos y todo el día se queja de la cama de clavos, pero nunca cambia el colchón. Porque estamos en nuestra zona de confort. Y cuando hablamos de la zona de confort, no estamos hablando de que usted esté en confort, sino que usted se acostumbró a la ruina, se acostumbró a las peleas. Vea, conozco gente que en sus hogares el caldero va y el caldero viene. Pastor, es que eres así, ella es así, así nos entendemos a calderazos. Ya se acostumbraron a andar de esa manera. Hay gente que se acostumbra a la situación difícil y se acostumbra a quejarse todo el tiempo, pero no hace nada. Entonces tiene Dios que darles un empujón para poder mostrarte lo que hay en tu corazón y que fue grande lo que Él puso en ti, que tú eres capaz de más, porque dentro de ti está el Espíritu de Dios, o sea, un Espíritu superior, y no puedes subutilizar el Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo que levantó a Jesús de los muertos es el mismo que permanece en ti. Imagínese yo teniendo la plata de este mundo y comprándome un carro de Fórmula 1 para guardarlo en el garaje y no sacarlo. ¿Para qué lo compré? O compré el carro, pastor, ¿por qué no lo saca? Porque no tengo para la gasolina. O no lo toquen, solamente tómense fotos, pero ahí, queda allí. Esa es la forma en que el Espíritu Santo está en la vida de muchas personas hoy. Lo tienes colgado como un trofeo. Mi primer día que hablé en lenguas, el primer día que lloré y sentía el Espíritu Santo, y de ahí eso se quedó enmarcado. Y no está funcionando el Espíritu de Dios dentro de ti para hacer cosas sobrenaturales. Cosas grandes para las cuales Dios te formó, te creó, te hizo para que ejercieras dominio, y te multiplicaras aquí en la tierra. ¿O acaso Dios no le dijo al hombre cuando lo creó, cuando lo puso sobre la tierra, qué le dijo? En Génesis el capítulo 1, ¿cuál fue la palabra que le dijo? ¿Cuál fue el propósito? Fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y ejerzan dominio ¿sobre qué?
sobre los animales, sobre las aves de los cielos, sobre lo que se arrastra sobre la tierra, ejerzan dominio. Pero las situaciones hacen que ese propósito se esconda en nosotros y creamos que vayamos en retroceso. Y por lo tanto nos rendimos, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar de Dios y llegamos a pensar: mejor estaba antes en el mundo que ahora que sigo a Cristo. No es así. José fue a la cárcel y él habrá pensado: ahora sí estoy lindo en la cárcel. Ya no tengo un uniforme de lino, ahora tengo un uniforme de rayas. Pero en la cárcel él conoció a dos personas. Ahora, José era tan temeroso de Dios y sabía quién era el Dios, que aún en la cárcel lo colocaron como mayordomo en toda la cárcel, imagínense. Todos los presos lo respetaban, porque cuando estás en el proceso, en el lugar donde Dios te coloque, siempre va a ser que sea un lugar de honor. Amén. Pastor, pero si todos los ojos de la gente están sobre mí, todos están hablando de mí, eres famoso. Porque mientras más hablen de ti, los ojos de tu jefe van a estar sobre ti y ellos se van a dar cuenta quién eres tú y qué te ha dado Dios. Y eso va a servir entonces para que seas llevado de nivel. ¿Para qué quieres estar en el anonimato? Cuando el gigante se le presentó a David, ¿qué hacía David? David se fue y comenzó a ver al gigante y sus hermanos le dijeron: te conocemos, te conozco, ya conozco esa mirada, conozco esa cara. Tú quieres ir a enfrentar a ese gigante, pero no, señor, vuélvase para la casa. Y él preguntó: ¿qué le están dando? ¿Cuál es la recompensa al que vence al gigante? No, el rey le está regalando unas tierras al que vence al gigante y de ñapa le está dando a su hija para que se case. Yo imagino a David corrió y la miró: vale la pena. Y David se presentó ante Saúl y le dijo: rey, mándame a mí, porque todos los días el gigante venía a atormentarlo. Mándenme a alguien que se enfrente conmigo. ¿Dónde están ustedes? Y la situación te reta porque se convirtió en un gigante y te está retando. La gente te está retando. Llama gigante a la situación que estás viviendo, o al esposo, a la esposa, a los hijos, a lo que se esté presentando hoy. Todo el tiempo te está retando. Y como Saúl estaban escondidos, no hallaban cómo enfrentar al gigante, y llegó un chiquitico, jovencito, y dijo: yo voy. ¿Sabes por qué? Porque David en el anonimato se había enfrentado a osos, se había enfrentado a leones. ¿Sabes? Nadie conoce tu historia, tu situación, y que Dios en el anonimato te ha estado entrenando. Aquí hay gente que Dios ha estado entrenando en el anonimato. Y aquí hay gente que Dios ha estado entrenando en el anonimato. ¿A cuántos leones te has enfrentado que nadie sabe? Nadie sabe tu historia. Y cuando llegues a lo alto, todo el mundo va a decir: ay, yo quiero ser como él, porque todo el mundo conoce la gloria, pero no conoce la historia. Tienes que entender que Dios te está entrenando en el anonimato. Era como aquel hermanito que iba a la iglesia y se le acercó al pastor, porque el pastor Dios lo usaba y tenía una elocuencia y ganaba muchas almas para Dios, y decía: pastor, yo quiero ser como usted, póngame las manos, ore por mí, transfiérame lo que usted quiere. Y le dice el pastor: tú quieres ser como yo. Bueno, ven aquí, levanta tu mano, voy a orar por ti. Dice: Padre amado, gracias porque este muchacho quiere ser como yo. Yo te pido en el nombre de Jesús que le roben la ropa del patio. Te pido que lo eches del trabajo. Te pido que se quede sin casa, durmiendo en la calle. Te pido, y él dice: espere, pastor, no siga pidiendo. Dije que quería ser como usted. Sí, pero es que tú no conoces lo que yo viví para llegar hasta donde estoy ahora. Queremos lo fácil. José allá se encontró con dos personas, y uno era el panadero del rey y otro era el copero del rey. Ya conocen la historia, ¿verdad? Estaban en la cárcel, pero ellos estaban en la cárcel por un motivo. Todas las personas que te van a rodear por un motivo. Dios las va a poner aquí. Amén. Pero recuerda que eres tú, no los que están a tu alrededor. Eres tú el que tienes que enfrentar al gigante. Eres tú que tienes el que enfrentar, usar las armas que Dios te ha dado en la intimidad, en la oración. Usar las armas que Dios te ha dado con lo que has sido trabajado durante este tiempo.
Mire, gente que tiene 5 años en el Evangelio, 5 años en los que has pasado pruebas y dificultades. ¿De qué te ha servido? Te ha entrenado Dios. Ya estás entrenado. Levántate en el nombre de Jesús y hazle frente a ese gigante, porque ese gigante está anunciando que vas a ser promocionado. Ese gigante que se te levantó anuncia tu promoción. Amén. Usted me está entendiendo como que, pastor, estoy en otro rollo, en otra película. ¿Sí está aquí conmigo? Amén. Eso lo entendió David y José también. Y aquellas personas tuvieron un sueño y nadie les podía identificar el sueño. Entonces le dijeron a José, y José tenía el don de interpretar sueños. ¿A cuántos Dios les ha dado un don, un talento, un ministerio? Sabes hacer algo, ¿verdad? Te lo puso el Señor. Llegará la oportunidad en que vas a tener que utilizar lo que Dios puso en tus manos. No, Dios te dio lo que necesitabas tener, porque en sus manos va a suceder algo poderoso. Y cuando tengas que utilizarlo, utilízalo, porque Dios va a colocar el momento allí para que hables. José habló y le dijo, este sueño significa esto, uno de ustedes va a volver al palacio y otro lo van a matar. Y así sucedió. Uno volvió al palacio, el otro lo mataron. Y al que volvió al palacio le dijo, acuérdate de mí cuando estés allá. Y José se quedó en la cárcel. Pasaron un tiempo más en la cárcel y Faraón tiene un sueño. Mira lo que el Señor me trae ahora. Mientras tú estás en un lugar transitorio, mientras tú estás en un proceso en el que Dios te está trabajando y te está moldeando para hacerte más fuerte, ya Dios les está hablando a otros de ti. Yo no sé si usted lo cree. No sé si usted me está entendiendo. Ya Dios te está promocionando en otro lugar. Ya Dios le está hablando a otros de ti. Ya Dios está preparando el lugar que Él ha destinado para ti. Así que si estás en un lugar de transición, no te acomodes. Mejor que no te acomodes y que estés preparado. Faraón tuvo un sueño. El rey de aquel lugar, el que era considerado el Dios en aquel lugar, tuvo un sueño. Y ese sueño ninguno de sus hechiceros, ninguno de sus adivinos podía saberlo. No daban la interpretación, porque Dios cegó el entendimiento de todos ellos, porque ya Dios había preparado para que todo estuviera dispuesto para la entrada de José. Hay cosas que Dios va a hacer, pero hay cosas que tú tienes que hacer. Amén. No es que yo todo se lo dejo a Dios, sí, me voy a quedar cruzado de brazos. Hay cosas que tienes que hacer. ¿Qué le tocaba a José? Cuando Faraón le mandó a llamar, dice la palabra que Faraón tuvo un sueño y nadie se lo podía interpretar. Entonces aquel copero que llegó y le dijo, yo estuve en la cárcel una vez y me acuerdo que yo tuve un sueño y nadie lo pudo interpretar, y había un muchacho, un pelado, José, que él me lo interpretó, y así como él me lo dijo, así se cumplió el sueño. Dios está poniendo gente a que pelee por ti. Dios está poniendo gente a que hable de ti. Dios está poniendo gente para que salga tu pellejo. Dios está usando al que menos tú crees para que se te abra una puerta. ¿Te dice amén a eso? ¿Usted lo cree? Amén. Ese, pero si ese no gusta de mí, ese es el que Dios va a utilizar para que se te abra una puerta. Ese enemigo que se te levantó es el que Dios va a utilizar para darte la victoria y para llevarte a otro nivel. ¿Usted lo cree? Amén. Bueno, usted lo va a vivir y luego va a decir amén con fuerza. Y aquella persona le dijo a Faraón, le contó esto, y Faraón le dijo, tráiganmelo. Dieron la orden enseguida donde estaba José en la cárcel, y lo mandaron a bañar, lo mandaron a afeitar, lo mandaron a arreglar, le pusieron la mejor ropa, le dieron el mejor perfume, qué sé yo, los mejores zapatos, porque se iba a presentar delante del rey, delante de Faraón, delante del Dios ahí en Egipto. Dice la palabra que cuando él se presentó, Faraón le contó el sueño que tuvo, y él dijo, deme un momento. Oró a Dios y comenzó a decirle, el sueño que usted tuvo significa esto. 2 temporadas, las vacas flacas y las vacas gordas, ¿se acuerda, verdad? Y él veía que las flacas se comían a las gordas. Él le interpretó el sueño y Faraón quedó satisfecho y dijo, ¿quién podrá administrar los recursos de Egipto? Que pueda tener la sabiduría para hacerlo y que esto no ocurra. Y pensó y dijo, ¿quién mejor que este mismo joven
que me interpretó el sueño. De ahora en adelante, lo único que va a diferenciarnos entre tú y yo es que yo estaré aquí arriba, tú estás allá abajo. Pero todo Egipto, cuando te vea, tendrá que arrodillarse delante de ti y tendrá que respetarse. Tomó el anillo y se lo colocó a José, y José salió de ese lugar a comenzar a gobernar y a que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Quizás eso es lo mismo que Dios está obrando en ti hoy. Ese propósito se está forjando dentro de ti. Y Dios lo está llevando ya a cabalidad y pronto lo vas a ver. Pero allí no acabó todo. José comenzó a gobernar y luego Dios hizo que la historia tuviera un vuelco en su vida porque había un asunto pendiente en la vida de José. José no había tenido una plenitud en su vida hasta que ese asunto fuera resuelto. ¿Y sabes cuál era? Su familia. ¿Se acuerdan que años atrás rodamos la película? Habían vendido a José. Ahora José estaba contento, ya se había casado, tenía 2 hijos, Manasés y Efraín, estaba disfrutando con su familia, tenía buen dinero, tenía una buena posición en Egipto, todo el mundo lo respetaba, la gente se colocaba a sus rodillas, era tremendo administrador. Y vienen sus hermanos porque hubo un tiempo de hambre en aquel lugar y el único lugar que tenía comida era Egipto por causa de José. Y llegaron allá y cuando José los vio, trató con ellos hasta el punto en que les dio comida y le dijeron: yo soy José, el hermano al que ustedes vendieron. Wow. Todo empezó con un sueño. ¿Sabe cuál fue el primer sueño que tuvo José? Que unos manojos que estaban alrededor del suyo se arrodillaban delante de él. Esos manojos era su familia, estaban arrodillados delante de él y le pidieron perdón y se perdonaron. A partir de ese momento José fue completamente libre, pudo disfrutar de su vida y mandó a traer a toda su familia para que vivieran en Egipto. Y allí se desarrolló y creció con el pueblo de Israel. Por eso te digo que Dios no es un Dios de retrocesos. Dios es un Dios de avance. Y lo que está ocurriendo en ti es un avance de Dios en tu vida. Amén. Dale gracias a Dios por eso. Y fortalécete en el Señor. Levántate firme, porque verás a Dios actuar en medio de las circunstancias que estás viviendo. Ahora, el proceso de Dios y el propósito de Dios es totalmente gratis para cada uno de nosotros. Estamos acostumbrados a hacer para merecer ser. Y quiero terminar con este punto. El Señor me lo trae ahora, pero es parte de la palabra que había preparado. Estamos acostumbrados a hacer para merecer ser. Desde pequeño nos enseñan: si ganas el año te doy una bicicleta. ¿Se acuerdan, verdad? Si te portas bien te compro un helado. ¿Sí o no? Todo lo condicionamos. Y así crecimos. Crecimos con esa mentalidad de dar amor si recibimos amor. Todo lo que hacemos como seres humanos está condicionado a una respuesta, a esperar a que algo ocurra. Y si recibo algo, me siento en la satisfacción de recibirlo porque es que ya yo hice algo antes para recibirlo. ¿Me doy a entender? Yo sé que muchos en algún momento quisieron que Dios les respondiera algo y dijeron: Señor, si tú me respondes a esta oración, yo haré esto. Señor, si tú me contestas, si tú sanas a este familiar, si tú me sacas de esta situación, yo me voy de rodillas al monte allá y lo subo y lo bajo de rodillas. Señor, si tú haces eso, yo me afeito. Señor, si tú haces eso, yo pago una manda. Y usted lo ve pagando la manda, yendo a la Villa San Benito, yendo allá, subiendo y bajando descalzo, latigándose. Y pensamos que si hacemos eso y tratamos de hacer tratos con Dios, Dios nos va a responder, pero no es así. Dios no necesita hacer tratos, Dios no necesita
necesita de que tú hagas tratos con Él. ¿O sí lo necesita? Dios no necesita que Él sea convencido. ¿Tú por qué haces un trato con alguien? Yo te pregunto, ¿por qué cuando oras siempre le pones un trato a Dios? Dices, si tú haces esto, entonces yo hago lo otro. ¿Cuál es el fin? Dígamelo. Recibir algo. Y cuando yo lo recibo me siento bien, porque ya yo hice. Entonces me siento como las caricaturas que andan por ahí de lo bueno, ¿verdad? Él es muy bueno porque Él da limosnas, Él le hace bien a la gente, Él se quita los zapatos, le da los zapatos al que no tiene, Él todos los días le da comida al que está hambriento y se siente bien. Entonces siente que todas esas bendiciones vienen porque Él es bueno. Pero déjame decirte que la palabra de Dios dice en Romanos que no hay justo ni aún uno. No hay nadie bueno sobre la tierra, el único bueno fue Jesús. Amén. No hay nadie que se merezca la salvación, no hay nadie que se merezca que Dios le conteste la oración, porque nadie es merecedor de nada. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de quién? De la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y como seres humanos siempre pensamos que por nuestras buenas acciones ya nos hemos ganado el cielo, pero por tus buenas acciones no serás salvo. Te voy a bajar de esa nube hoy. Ay, fulanito murió, qué bueno era, porque él era bueno, porque él hacía esto, él hacía lo otro. Nadie se salva por bueno. Pastor, ¿usted qué está diciendo? Te ruego por favor no me apedree. Nadie se salva por creer que es bueno. Porque si nos salváramos por nuestras obras, entonces por demás murió Jesús. ¿Para qué va a morir Jesús por nosotros si en nuestras manos está el ser buenos y poder alcanzar la salvación? Entonces le fue dado al hombre dos cosas. Le fue dado al hombre la ley. Se han escuchado de la ley, ¿verdad? Le fue dado al hombre la ley para que pudiera darse cuenta de que había pecado en él, porque la ley nos muestra qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, ¿sí o no? ¿Qué pasa si usted sale de aquí y se roba un carro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si lo coge la policía? ¿Por qué? ¿Y quién dice que el robo es malo? La ley. Entonces yo no robo porque robar es malo, la ley me lo indica. La ley me indica, ¿verdad?, lo que no es bueno y lo que me aleja de Dios. La ley me indica lo que es pecado, porque ¿qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. Amén. Transgredir la ley de Dios es pecado. Y entonces la ley me muestra lo que es pecado. ¿Qué hacía la gente cuando la gente recibió la ley de Dios? Lo que dijeron fue, tenemos que cumplirla. Pero eso no fue el propósito de Dios dar la ley. ¿Sabes cuál fue el propósito de Dios dar la ley? De que tú y yo pudiéramos reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Dios. Pero entonces lo que hicieron fue, tenemos que ganarnos el favor de Dios, tenemos que ganarnos de que Dios nos ame, entonces tenemos que cumplirla al pie de la letra. Pregunta, ¿quién cumple la ley al pie de la letra? ¿Usted la cumple al pie de la letra? No, ¿verdad? En Lucas 18, 9, 14 había un fariseo y había un publicano. Y el fariseo, cuando fue a orar, y entraron los dos al culto, entraron los dos a la iglesia y los dos estaban arrodillados orando, y decía el fariseo, Señor, te doy gracias porque no soy como ese incircunciso hijo del diablo. Señor, porque no soy como ese que es mentiroso. Yo digo la verdad. Señor, te doy gracias porque yo sí doy las limonas, ese se las tumba. Señor, te doy gracias porque yo sí cumplo con mi palabra, con lo que tengo que hacer. Y todo el tiempo se alababa y se alababa porque pensaba que por sus buenas acciones Dios lo estaba escuchando. Y aquella persona de rodillas estaba diciendo, reconozco que soy pecador, sé propicio en mi vida, lo necesito. Jesús preguntó, ¿quién de los dos se fue justificado? ¿Quién cree usted que se fue justificado? La justificación, el ser declarado justo, no viene porque el hombre te declare justo o porque tú te creas justo. Viene cuando tú te humillas delante del Señor y solamente Jesucristo, por su sacrificio, te declara justo delante de Dios. ¿Estás entendiendo? Aquella persona arrepentida se levantó creyendo que ya era
justo, se levantó justificado. ¿Sabes qué dice la palabra también? Dice la palabra en Gálatas 3, 10 al 14, que el que está bajo la ley está bajo maldición. En Santiago, en el capítulo 2, verso 10, dice: el que incumple un punto de la ley ya ha incumplido todos los demás. Entonces, ¿éramos capaces de cumplir la ley? No, porque la ley dice: no matarás. ¿Cuántos han matado aquí? Levántame la mano. Me lo filma ahí para entregarlo a la policía. ¿Sabes por qué? Porque el hombre condicionó la ley a evaluar solamente los actos de la persona. Y creían que los demás podían cumplir la ley cuando no llevaban el acto, o cuando no se producía el acto, ¿verdad? Pero una vez Jesús estaba hablando con ellos, y sabes, Jesús no vino a abrogar la ley, Jesús vino a cumplirla. Él le dio el verdadero cumplimiento a la ley. Por eso dice la palabra que la ley siempre es buena si se usa de la manera correcta. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Ustedes tienen un problema con la ley, están cargando a la gente y quieren que todos cumplan la ley. Oíste que fue dicho: no matarás. Y mientras la persona no toque al otro, para ellos estaban cumpliendo la ley. Pero Jesús decía: mas yo os digo que aquel de que piense mal de su hermano, es más, aquel que llame a su hermano menso, estúpido, bruto, idiota, lo que sea, aquel que llame a su hermano mal y piense mal con su hermano, ya es un ¿qué? Ya es un homicida. Vuelvo y pregunto: ¿cuántos han matado a alguien hoy? Ya vio que la perspectiva comienza a cambiar, ¿verdad? Entonces Jesús decía: el hombre castiga y evalúa los hechos. Dios se va al corazón, porque es del corazón donde salen los malos pensamientos, es del corazón donde salen los adulterios, es del corazón donde sale todo lo malo, ¿sí o no? Eso lo dijo Jesús. Oíste que fue dicho: no adulterarás. Entonces la persona que caía en adulterio y que caía bajo maldición, que no cumplía la ley, era cuando fulanito se acostó con fulanita, lo encontramos con la mano en la masa. Ahí hay que apedrearlo porque la ley lo dice. Están bajo maldición. Pero Jesús dijo: mas no será así. Cualquiera que en su mente codicie a la mujer ajena, en su corazón ya ha adulterado. Pregunta: ¿cuántos han adulterado? Pregunta. ¿Cuántos ya han adulterado en su corazón? ¿Cuántos ya han matado en su corazón? ¿Qué otro punto de la ley hay por ahí? Dígame. ¿Se saben los 10 mandamientos? No, deme uno. ¿Qué otro? No levantar falso testimonio. ¿Cuántas veces has hablado mal de él? Pastor, yo no he hablado mal, lo que pasa es que comparto en familia. No mentir. ¿Cuántas veces usted dijo: dígale que yo no estoy? Pastor, es una mentirita piadosa. Mentira piadosa, blanca, roja, bonita, fea, como usted la quiera llamar, es mentira. Y delante de Dios dicen: no mentirás. ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el padre de la mentira? Por eso la persona que es mentirosa ya sabe que tiene un papá, ya sabe que no está huérfano, ¿verdad? ¿Qué otro mandamiento hay? Honrar a padre y madre. ¿Lo estás haciendo? Sí, porque yo les doy todo lo que ellos necesitan. Yo lo tengo en un asilo con todos los gastos pagos. ¿Cuántas veces los visitas? ¿Cuántas veces hablas con ellos? ¿Cuántas veces pasas el tiempo? Eso es honra. ¿Qué otro mandamiento hay? Solamente me han hablado 3, ¿no? No robar. ¿Cuántas veces usted ha robado? ¿Cuántas veces se ha comido las uvas del supermercado? Porque es que a luchar no les falta eso. Por una uva no se van a dar cuenta. ¿O cuántos van y, ay, qué perfume? ¿Cuántas cajitas de yogur no escondió por la ropa? Ahí mirando al candado.
Eso es robar. ¿Cuántos lapiceros usted se ha llevado en la vida? Calculadora. Creo que es de las cosas que más nos tumbamos, ¿verdad? Eso se ve. Pero se pega. Y los libros. Los libros. Él está echando la puya por ahí, güey. Es interesante, ¿verdad? Que si estamos delante de Dios, ya somos juzgados. ¿Y qué nos dice la ley? Eres condenado. ¿Sí o no? Ahora, el desconocimiento de la ley no nos hace inocentes. Ay, es que yo no sabía. Bueno, aprendete las leyes porque la ley dice esto y esto y vas por eso. ¿Sí o no? Por eso la Biblia dice que Dios no dará por inocente a nadie. Pero qué gran bendición que Jesús vino aquí a la tierra y nos trajo algo primordial. Él vino a cumplir lo que nosotros no pudimos cumplir, para que en Él nosotros pudiéramos ser justificados y ser justos delante de Dios, para que cuando Dios te mire, no mire todo el pecado que cometiste, sino que vea a Jesús en ti, porque ya tú lo recibiste. Eso se llama gracia, eso se llama gracia, eso se llama gracia. Es un regalo inmerecido, eso se llama gracia. Yo sé que está contento con eso, que cuando Dios me ve justo. El enemigo quizás te va a recordar todo, pero es que tú fuiste esto, tú mataste, tú adulteraste, tú hiciste esto, y tú le vas a decir, eso quedó en mi pasado, he aquí todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, cuando entiendo la gracia, no ando todo el tiempo con un cargo de conciencia, no ando todo el tiempo preocupado, no ando todo el tiempo siendo juzgado, porque yo sé que yo me arrepentí y aunque no lo merecía, Jesús me hizo merecedor, y cuando yo lo acepto a Él y lo sigo a Él, entonces soy justificado, soy limpiado, soy declarado libre y recibo salvación. Amén. Eso se llama gracia, un regalo inmerecido. Y esa gracia es la que Dios quiere que nosotros como iglesia podamos vivirla. Hay muchos a los que yo le pregunto, ¿tú eres hijo de Dios? Bueno, ahí estoy en el proceso. ¿Tú crees que tú eres salvo? Bueno, pastor, no sé, me puso a dudar. O sea, digamos que 50-50. Usted tiene que estar seguro de quién es el Dios en quien usted ha creído, a quien usted está siguiendo. Porque cuando usted recibe a Cristo y su vida comienza a ser transformada, usted está gozando de la salvación en Dios. Amén. Que estamos en un proceso, sí. Levante aquí la mano quien no falló hoy. Todos fallamos. Inclusive con un pequeño pensamiento, ¿sí o no? Un día se presenta un hombre al cielo, se murió, y se presenta al cielo y se le aparece Pedro, ¿no? Pedro con las llaves para dejarlo entrar al reino de los cielos. Y le dice a aquel hombre, buenas Pedro, y le dice, hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí, ¿verdad? Y le dice, ¿tú crees que eres merecedor de entrar acá? Y le dijo, sí. Bueno, vamos a hacer algo. Si tú crees que eres merecedor de entrar acá, vamos a hacer este juego. Por cada obra buena que tú hayas hecho, yo te voy a dar un puntaje. Si llegas a los 100 puntos, eres merecedor de entrar acá. Ah, bueno, excelente, qué bueno. Cuéntame, ¿qué has hecho? No, imagínese que yo cogía el pan y todos los días me iba al Suní Salcedo o me iba al centro y repartía el pan a los pobres. Ah, qué bueno, te voy a dar un punto. Bueno, ya llegó un punto. ¿Qué otra cosa buena? No, yo cuidaba a mis padres, les di casa, les di carro, los tenía bien, los mantenía. Ah, qué bueno, te voy a dar 2 puntos. No, imagínese que yo doné, había un trasplante de hígado, yo doné mi riñón, yo hice algo bueno, ayudé a las personas. Y dice Pedro, ah, qué bueno, te voy a dar un punto. Y dice, como que no es suficiente todo lo que estoy diciendo. Apenas van 4 puntos y he hecho cosas muy grandes. Si sigo hablándote no voy a llegar nunca a entrar aquí, solamente por gracia podré entrar. Y dijo Pedro, ya entendiste. Tú puedes entrar al cielo solo por gracia, no por las obras que hagas. Las obras deben ser el fruto de tu fe. Amén.
Porque si tú eres seguidor de Cristo, las obras van a salir de ti, porque el amor de Dios va a fluir en ti. Y tú no puedes dejar de hacerlo. Aunque el hombre no te agradezca, aunque la gente te trate mal, tú lo sigues haciendo porque esa es tu esencia. Y eso nadie lo puede cambiar. La fe sin obras está muerta, entonces produces obra y Dios te va a recompensar eso, amén. Pero no por esas obras vas a ser salvo, porque solamente hay un camino al Padre y es ¿quién? Jesús. Dígalo, ¿es quién? Jesús. Es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Póngase de pie en esta Hubo una mujer que fue encontrada en adulterio, con las manos en la masa, y la llevaron delante de Jesús. Jesús estaba sentado en un lugar y estaba escribiendo con el dedo, escribiendo en tierra, y él no alzaba su cabeza. Y todas las personas que estaban allí, desde el más chiquito, así como este, hasta el más grande, tenían una piedra en la mano y estaban que muera, que muera, que muera. Y se la trajeron a Jesús y le dijeron: maestro, ¿qué hacemos? La ley dice que si era encontrado en adulterio tenía que ¿qué? Tiene que morir, porque la forma de erradicar el pecado en el pueblo de Israel es a través de la muerte. Tiene que morir. Ahora, te estaban echando cuento al dueño de la escritura, ¿no? Si usted lee Levíticos, habla la palabra de que si los dos son encontrados en adulterio, los dos tienen que morir. Pero llevaron solamente a la mujer. ¿Y dónde estaba el hombre? Porque el hombre también había adulterado, ¿sí o no? Pero ellos lo que querían era tentar a Jesús. Y Jesús no respondió nada. La gente comenzó a injuriar a aquella mujer y casi la levantaron a piedra. ¿Y saben lo que dice Jesús? Levanta la cabeza y dice: el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar, el que tire la primera piedra. ¿Será que Jesús no estaba cumpliendo la ley? Sí. Jesús resumió la ley en dos. ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes? Con tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, Y a tu prójimo como a ti mismo. Todo se encierra ¿qué? En el amor a Dios. Jesús cumplió la ley. Y era el único que podía condenar a aquella mujer, porque Jesús nunca había cometido pecado. Y cuando Jesús lanza esas palabras, las personas comenzaron a soltar las piedras y se fueron retirando. Uno a uno se fueron. No quedó ni uno allí. Había una parranda de pecadores que iban a juzgar a otro pecador. Un poco de ciegos tratándole de quitar la viga en el ojo del otro. Ellos reconocieron que no eran quien para juzgar. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para juzgar a alguien que mató a alguien y luego se arrepintió y Dios lo perdonó? ¿Quién eres tú para decirle a esa persona no merece perdón? ¿Quién eres tú para levantar a piedra a tu esposo? Que hay muchas que sí lo hacen. Y no estoy hablando de piedra física. ¿Quién eres tú para levantar a piedra a tu esposa? O a tus hijos, o a tus padres. ¿Quién eres tú? Colocaste en la pared del fusilamiento a aquella persona que jugó contigo, aquella persona que te ofendió. No la puedes ver ni en pintura, como dice el Corán. Estás lista para tirarle la piedra, ¿verdad? Pero ¿por qué no nos analizamos primero? Te aseguro que soltaríamos esa piedra, porque si Dios revelara todo lo que hay en tu mente en un video bien, te darías cuenta de qué grande vergüenza hay guardado dentro de ti. Y si Él, que te conoce tal y cual como tú eres y que conoce los secretos más profundos que ni siquiera tu esposa ni tu esposo conocen, y Dios, sabiendo la perversidad que hay en tu corazón, te dice: te amo y te perdono, que es sublime gracia, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no hacer lo mismo también? Y cuando Jesús la mira, le dice: ¿dónde están los que te acusaban?
Señor, se fueron. ¿Sabes qué le dijo Jesús? Yo no te condeno. Yo que tengo la autoridad para condenarte, no te condeno. Vete y no peques más. Hubo un perdón allí. Eso se llama gracia. Una persona al lado de Jesús en la cruz, mientras el otro le decía, bájate, si eres el Hijo de Dios y sálvanos, el otro le decía, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ellos sí merecían estar en la cruz, Jesús no. Y usted sabe que el peor castigo era el de la cruz. Maldito todo el que era colgado en un madero. Jesús se hizo maldición por nosotros. Ellos sí merecían morir crucificados, Jesús no. Jesús no se le puso a decir, pero mira, apenas ayer mataste a alguien, tú eres un asesino peligroso y quieres que yo te salve. No. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo. Tampoco le dijo, ya te congregaste, ya te bautizaste, ya hiciste esto, ya hiciste lo otro, ya hiciste el curso de discipulado. No. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Se llama gracia que un hombre llamado Saulo, que después se convirtió en Pablo, que perseguía a los cristianos y que mataba a los que seguían a Cristo, Jesús se le presenta y le dice, ahora tú me vas a servir a mí, y lo utilice como su instrumento. Después de haber matado a muchos, Saulo fue convertido en Pablo, fue perdonado y fue usado por Dios. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia, que tú hoy podríamos habernos ni siquiera levantado, sino que la gente nos hubiera encontrado en nuestra cama con la boca abierta y llena de moscas, y hoy te levantaste hoy para venir a este lugar y gozas de vida y mientras haya vida y esperanza. Eso se llama gracia. Entonces, ¿por qué no la disfrutas? Disfruta de esa vida que Dios te da. ¿Por qué pierdes el tiempo enojado? ¿Por qué pierdes el tiempo airado? ¿Por qué pierdes el tiempo preocupado? Yo a veces le pregunto a la gente, ¿puedes resolver el problema? Sí, porque te preocupas. ¿Tu problema tiene solución? No, porque te preocupas. Se preocupan si tienen solución, se preocupan si no tienen solución. Nos andamos preocupando todo el tiempo, lo conjugamos el verbo en pasado, presente y futuro. Y no disfrutamos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando yo entiendo el verdadero significado de la gracia, cada vez que fallo puedo correr a la presencia de Dios, decirle, Padre, perdóname, y sé que mi Padre me perdona y me levanta. ¿Tú lo crees también hoy? Amén. Cierra allí tus ojos. Voy a orar por ti. Puedas tomar este momento, este tiempo. Puedas permitir que Dios te perdone. Puedas permitir que el amor de Dios sea tan real en tu vida que puedas perdonarte a ti mismo. Porque vives recordando el pasado. Si yo no hubiera metido la plata, estuviéramos bien económicamente. Si yo no hubiese tomado esta decisión, todo por mi culpa y mi gran culpa. Ahí está la gracia de Dios. Jesús cargó con esa culpa. Tú merecías estar en la cruz. Jesús tomó tu lugar. Disfrútalo. Disfruta de esa gracia. Oh, disfruta de esa sublime gracia de Dios. Porque si no la disfrutas, entonces por demás murió Cristo. Porque cargas siempre con ese pecado. Porque cargas con esa tribulación. Porque cargas con ese dolor a cuestas siempre encima. Cada vez más te estás poniendo viejo, te estás poniendo vieja. Porque ese dolor no te deja seguir. Ese resentimiento, esa amargura no te deja seguir allí. Esa marca que hubo en tu corazón no te deja seguir ahí. Hoy Dios quiere hacerte libre y que puedas disfrutar de esa sublime gracia. Puedas encontrar reposo, descanso. Y puedas disfrutar cada minuto que te da la vida, cada minuto que te deja Dios vivir, cada segundo, cada instante. Puedas disfrutar del aire, puedas respirar y ver la oportunidad que Dios hoy te dio de vida. Porque mientras haya vida y esperanza, hay una oportunidad, hay una solución a todo. Ese es Jesús. Por eso al principio te decía, ríndete. Ríndete por completo. Sublime gracia. Qué gracia tan hermosa. Y que siendo yo pecador, Él tomó mi lugar.
puedes experimentar ese gran amor, en que no te merecías nada y no hay nada que podamos hacer para ser merecedores, pero Jesús lo hizo. Puedes decir: Señor, así como está mi corazón, me dices que me amas, Señor. No merezco ese amor, pero me has hecho merecedor por Cristo. Qué gracia tan hermosa. Por eso hoy puedes salir de este lugar teniendo plena convicción y plena confianza, iglesia, de que hay libertad en Cristo, de que puedes vivir una vida libre en el Señor, de que ya no hay quien te acuse o te condene, porque los que viven agradando a Dios ya no recibirán ninguna condenación. Ya no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús, para los que no viven de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Padre, mira a tu pueblo hoy, Señor, que ellos reciban de ti, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos experimentar esa gracia, Padre, esa nueva oportunidad, ese nuevo chance que nos diste hoy, Padre Celestial. Tenemos que afrontar dificultades, sí. Tenemos que hacer frente a las consecuencias, sí, pero vaya sublime gracia y fidelidad que tienes con nosotros, Padre. Que siendo pecadores nos sigues amando. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque hoy no soy desechado. Porque mientras el mundo me está juzgando y dicen que yo no valgo nada, valgo todo para ti, Señor. Gracias. Porque aunque la gente me está señalando, Señor, tú hoy me estás abrazando. Gracias por esa gracia, Padre. ¿Quién soy yo para no poder perdonar también? Pídale usted mismo: ayúdame a perdonar. Pídale usted mismo que Dios te ayude a perdonar, porque si no, no serás feliz. El Señor me muestra que hay personas que están cargando con un resentimiento y eso no te ha dejado ser feliz en tu vida. Has cargado con un resentimiento contra papá, contra mamá que se fue, contra aquel esposo o aquella esposa que te hizo la vida cuadrito, dañó tu corazón, contra aquella persona que te ultrajó y habló de ti y no has podido ser feliz. Por más que sonríes, no lo experimentas. Hay una tristeza en tu corazón. Aleluya. Deja que Dios hoy se lleve esa tristeza en el nombre de Jesús. Renuncia a eso en el nombre de Jesús, porque hay más de Dios para ti hoy, porque hay cosas nuevas que no han venido a tu vida, porque estás viviendo en el pasado todavía. Estás habituado al pasado, estás plantado allí en algo que ya sucedió, eso quedó atrás y Dios te dice aquí: yo hago las cosas nuevas hoy. Entrega tu pasado y disfruta de lo que hoy Dios tiene para ti. Cosas nuevas Dios ha preparado para ti. Levanta tus manos al cielo, Padre. Llénanos de ti, Señor. Llénanos, Espíritu Santo. Tu presencia, tu presencia, tu presencia sobre nosotros y sobre todos los que verán este video y recibirán este audio. Tu presencia, Señor, trayendo reposo, trayendo paz. Ayúdanos a disfrutar de esa gracia hoy, Señor, y sabiendo que nada ni nadie me separará de tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor.